Libro Mindfulness, una guía práctica de la editorial Zenit, Grupo Planeta. Capítulo Aceptación radical. Tanto las personas religiosas como las ateas encuentran la paz en el mismo punto, la aceptación de lo que ocurre en cada instante, sin lucha y sin aferramiento, aceptar lo que es. Generalmente cada uno tiene opiniones diversas sobre lo que acontece, lo juzga, lo critica, lo etiqueta, lo generaliza, lo minimiza, lo tercia, de tal manera que terminamos viviendo en nuestro mundo particular prefabricado, no en el mundo tal y como es. De alguna manera, la clave se encuentra en renunciar al rechazo y a la negación de lo que nos disgusta cuando los hechos nos parecen intolerables, molestos e incómodos. En psicología se llama represión y disociación. Es decir, lo empujamos lo antes posible al inconsciente e intentamos separarnos de ellos para protegernos. La negación es una forma de mentira. Aunque pueda ser sincero en la superficie, puedo ser muy diferente en la profundidad. ¿Cómo? Puedo ser sincero y honesto en las cosas del día a día y engañarme y negar ciertas verdades externas poco placenteras o bien internas, ciertos deseos, algunos odios, determinados miedos, cierta rabia, muchas frustraciones, etc. Bastante gente piensa que la aceptación nos conduce a la pasividad, a la apatía, a la indiferencia y a crear un mundo de inútiles. Muchos occidentales opinan que eso es lo que se practica en algunos países del tercer mundo y lo que les lleva a un estado de resignación y fatalismo colectivo. En Occidente se persigue la acción incesante, aunque no vaya en ninguna dirección, y se enaltece la rebelión y la lucha contra lo indeseable. Si aceptamos que los enfermos se enfermen, entonces no los tratamos de curar. Si acepto que me hayan despedido, entonces mi familia no puede pagar las facturas. Aceptar no tiene nada que ver con la resignación, con el conformismo ni la sumisión. Aceptar es reconocer lo que es, punto. No significa que no haya que poner límites o buscar soluciones. Implica simplemente permanecer en el presente tal y como es, sin empeñarnos en que sea diferente. Los límites y las soluciones tienen que ver con el futuro, no con el instante inmediato. Pongamos un ejemplo. Estoy en casa y huelo a humo. Voy a la cocina y veo que había dejado la lumbre encendida y hay llamas allí. La aceptación no consiste en permitir que el fuego se extienda y devore mi casa entera, porque no voy a hacer nada, y que termine arrasado todo el edificio, sino en abandonar la idea de que lo que está pasando es inaceptable e injusto, y a partir de ahí buscar los medios para poner límites y buscar soluciones lo antes posible. En realidad es hacerlo desde la calma total, sin pensar que las cosas deberían haber sido distintas o que siquiera que podrían serlo, porque es esta manera de pensar la que realmente nos perjudica y nos agota. No nos confundamos, la aceptación no nos impide actuar. Por eso no debemos enmarañarnos en la falacia de pensar que si aceptamos nos hundimos y perdemos. ¿Cómo voy a aceptar tal hecho horrible que se ha producido? ¿Cómo voy a tener que aceptar haber sido traicionado, violentado, insultado y menospreciado? Hay cosas más difíciles de aceptar que otras, sin duda, pero no se puede alcanzar paz ni libertad sin someterse a la verdad de lo que está ocurriendo o ha ocurrido. Hemos de aprender a vivir en el mundo real, no en el de lo que debería ser, lo que me gustaría que fuera o lo que no debería producirse. Sobreimponer nuestras expectativas y proyecciones nos conduce irremediablemente al sufrimiento y al desencuentro. Es primordial reconocer que nuestro acuerdo y adhesión a lo que está ocurriendo ha de ser total. Recuerdo una ocasión en la que recibí una noticia muy dura. Me acuerdo de cómo sentí una especie de puñetazo en el estómago cuando me fue transmitida. En ese momento tan delicado las emociones podían haber salido disparadas y mis pensamientos corriendo desbocados detrás de ellas, causándome gran sufrimiento. En aquel instante rememoré las palabras de uno de mis maestros: todo es perfecto aun cuando menos lo parece, sobre todo cuando menos lo parece. Me la repetí varias veces,
como en un mantra para poderme abrir completamente y sin reticencias a lo que estaba pasando, aceptándolo de corazón. Y esa actitud verdaderamente consiguió que pudiera atravesar aquel trance doloroso sin rastro de sufrimiento. Si nos observamos, nos podemos dar cuenta de cómo nos pasamos el día sacándole punta a todo, juzgando hechos y personas porque no nos gustan sus comportamientos, su actitud o sus palabras. No estamos de acuerdo con lo que hacen, con cómo visten ni con sus opiniones. No estamos de acuerdo con la decoración del restaurante, ni con los horarios de la consulta, ni con dónde está situado el aparcamiento. Y eso significa que nunca estamos presentes, sino en nuestra cabeza, criticando lo que no nos parece adecuado. Y cada vez que lo hacemos desconectamos de la realidad. No estamos en el mundo tal y como es. Y lo grave es que ni lo percibimos. Cuando no estamos de acuerdo con lo que ocurre, como decía, desconectamos de la realidad y partimos a nuestra burbuja, y ya no vemos las cosas con nitidez y objetividad. Sin una enorme vigilancia, nos quedamos en la visión emocional del mundo, no en la real. Nos quedamos a merced de los vientos externos, nos identificamos con nuestros propios juicios y perdemos el contacto con la esencia. Decirle sí a la vida trae como consecuencia la desaparición del ruido mental que tantas interferencias nos produce. Decirle sí a este instante representa la apertura completa, sin peros, a nuestras verdaderas emociones y sensaciones y a aquello que nos lleva, sin miedo al sufrimiento, sin miedo a caernos y no poder levantarnos y sin miedo a ser débiles. En el fondo de todo posible sufrimiento podemos reencontrarnos con nuestra esencia inalterable e inmutable, que es la conciencia absoluta. Y solo podemos experimentarlo cuando no tratamos de evitar lo que nos asusta y comprobamos cómo podemos traspasarlo sin tranquilizantes, sin mentiras, sin huidas, sin ceguera, sin represión y sin rechazo. Cuando somos capaces de aceptar de esta forma, nuestra vulnerabilidad se convierte en fortaleza, porque la realidad desnuda no nos desequilibra, ni necesitamos protegernos de ella. Miramos las situaciones con neutralidad y objetividad. Es lo que es. Y ponemos nuestra energía en temas más constructivos, en lugar de pelearnos con la realidad. Batalla que, por cierto, tenemos perdida de antemano. Aprobar lo que es, tal y como es, en lugar de buscar esa tranquilidad que se nos escapa sin remedio porque la corriente de la vida nos empuja incesablemente, es lo que nos sitúa en la serenidad. Es imposible encontrar paz fuera si por dentro estamos en una guerra ininterrumpida. Ha llegado el momento de reconciliarnos con el mundo de una vez por todas, sabiendo que esto no excluye en absoluto la acción. Entro en una tienda a cambiar un artículo y está llena. De inmediato apruebo la situación. Estoy completamente de acuerdo con dicha situación. Y a continuación escojo la acción más adecuada. Puedo armarme de paciencia y esperar en la larga cola, o puedo decidir volver otro día. Pero lo importante es que primero consiento la situación y no entro en conflicto. Es sencillo, pero apenas lo llevamos a cabo. ¿Por qué? La aceptación de las circunstancias materiales es más fácil que aceptar los comportamientos de otros. Si, como me pasó a mí ayer, subo la persiana con fuerza y me quedo con la cinta en la mano, es lo que hay. Llamo a los que me la instalaron y no aparecen. Averiguo en internet si alguien en la zona arregla persianas. Busco una solución sin enfadarme. Sin embargo, resulta más complicado aceptar a los demás tal y como son. Las personas no se aceptan, y esto nos roba la armonía y nos lleva a conflictos internos y externos. Nos cuesta aceptar la personalidad de la pareja, la idiosincrasia de nuestros hijos, a nuestros compañeros quisquillosos, al equipo que nunca hace bien su trabajo, a nuestro jefe porque nos parece siempre injusto y demasiado exigente, al conductor de autobús que no da ni los buenos días. Es mucho más fácil de aceptar que hoy llueve a mares y se mojará la ropa que dejé tendida en la terraza, que aceptar que mi hermano haya decidido no dirigirme la palabra por un comentario que hice y no le gustó en la última comida familiar.
Como tantas directrices en el desarrollo personal y espiritual, esto se puede comprender en el plano intelectual, pero si no se practica y se ejercita continuamente, de poco sirve. Es importante sentarse a meditar cada día para ir llevando a cabo estos esfuerzos de conciencia en la buena dirección, sabiendo que luego hay que ejercitar la aceptación sin mercadeo en lo cotidiano. Al principio es cierto que resulta en esfuerzo, pero con el tiempo se convierte en una tendencia espontánea. Es decir, la espontaneidad que surge de ofrecer la respuesta apropiada a cada situación de manera fácil, fluida e inmediata.